Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro. ¿Sabían ustedes que hace ya prácticamente 4 años empezamos este podcast? Está cañón pensar que llevamos 4 años al aire, que ustedes después de 4 años nos siguen escuchando. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Ya próximamente estaremos hablando del aniversario, pero hoy no vamos a hablar de los 4 años de Disruptivo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del cual yo apenas estoy aprendiendo y quiero aprender junto con ustedes. Quiero que todos aprendamos un poquito más acerca del emprendimiento forestal y es por eso que el día de hoy vamos a tener aquí a José Carlos, que nos va a contar qué es Joven Emprendedor Forestal y qué es esto del emprendimiento social forestal. ¿Saben quién es John Francis Smith? Seguramente no les va a sonar el nombre, pero van a ver que sí se acuerdan de él. Los que serán millennials grandecitos como yo, que yo tengo 32 años, acabo de cumplir 32 años, seguramente en algún momento habremos visto la caricatura del oso Yogi, aquel osito que se roba las canastas de picnic. Bueno, pues John Francis Smith era el guardabosques que siempre estaba cuidando que Yogi no se echara a los turistas y en sí mismo al parque de Yellowstone, un bosque gigantesco que hay en Estados Unidos. Bueno, pues el día de hoy estoy aquí en la cabina con quien podríamos decir que es el John Francis Smith del emprendimiento social, el guardabosques del ecosistema emprendimiento social, el buen José Carlos Martínez, que lidera el premio Joven Emprendedor Forestal de la organización Reforestamos México. ¿Cómo estás, José Carlos? Bienvenido y qué gusto tenerte por acá. Oh, muchas gracias, ahora estoy muy contento y muy emocionado de que estés aprendiendo acerca del emprendimiento forestal. Así es, la verdad es que es un tema. Me voy a referir a ti como JC porque decirte José Carlos está muy formal. Oye, es un tema, JC, que me parece bien interesante. Nosotros hemos estado colaborando con ustedes en Joven Emprendedor Forestal hace un par de años y por ustedes me he enterado un poquito acerca del tema. Sin embargo, todavía hay mucho por aprender. Y creo que a la gente le va a gustar porque en realidad cuando pensamos en emprendimiento social pensamos en educación, pensamos en salud, pensamos en muchos temas, incluso medio ambiente, pero no pensamos específicamente en los bosques. Y ahorita pues vamos a entender todos por qué es tan clave que dentro del ecosistema, dentro del conjunto del universo del emprendimiento social está esta categoría específica del emprendimiento forestal. Y bueno, creo que yo también te digo, estoy muy contento de aprender y creo que la gente va a estar. Cuéntanos, ¿qué te parece, José Carlos, si empezamos por ahí? ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito así de cajón qué es este tema del emprendimiento forestal? Bueno, en Reforestamos México creemos que los bosques nos ayudan a lograr el desarrollo sostenible. Entonces, bajo esta idea, nosotros vemos que los bosques son muy importantes para que la gente pueda vivir bien y la gente pueda generar riqueza. Lo que nosotros hemos aprendido también es que el emprendimiento es una manera de generar este bienestar social, económico y ambiental. Entonces, lo que promovemos es que las personas hagan un uso sustentable de los recursos forestales y de esa manera haya más y mejores bosques. O también puede ser que no hagan uso del recurso forestal, pero que sus emprendimientos nos ayuden a precisamente a que protejamos los bosques, a que haya más árboles, a que haya más diversidad. ¿Por qué es tan importante este tema de los bosques? A ver, o sea, creo que si alguien escucha Disruptivo y no sabe que hay una gran problemática medioambiental y de clima en el mundo, pues nos escucha quizá muy distraídos en el gimnasio, pero pues, yo creo que todos sabemos acerca del cambio climático, todos sabemos estas problemáticas, pero ¿cuál es el rol que juegan los bosques específicamente en esto? O sea, como que te quisiera hacer una pregunta compuesta. Uno, ¿por qué son tan importantes o sea, qué parte juegan en este tema medioambiental, en ese tema del desarrollo sostenible? Y dos, ¿qué está pasando hoy con los bosques? ¿No? Porque no quiero que obviemos nada y como que asumamos que todos entendemos las problemáticas. Siempre decimos en Disruptivo que hay que enamorarse del problema. Entonces, enamóranos un poco de estos retos que tienen los bosques ahorita en el mundo. Claro. Bueno, acerca de los bosques, mira, yo estudié la carrera de ingeniero forestal, entonces realmente es algo que me apasiona y que me encanta, ¿no? Los bosques son precisamente la conexión de la persona con la tierra, y entonces cuando tú vas, cualquier persona va hacia el bosque, por muy sencillo, porque puede ser en la ciudad, hay una cierta conexión. Entonces ya de entrada los bosques significan algo culturalmente para nosotros. Más allá de eso, en el tema del cambio climático, los bosques son aliados por el tema de la captura de carbono, por el tema de la generación de agua, por el tema de la biodiversidad.
los animales. Realmente los bosques son un elemento como muy importante porque gracias a ellos podemos obtener muchos bienes y servicios que consumimos en la ciudad. Incluso, por ejemplo, el suelo, donde se siembra después la agricultura, viene gracias a través de muchos años de que los bosques han generado precisamente este recurso. Entonces uno se sorprendería de toda la relación que tiene, y a lo mejor cuando tú te fijas en tu casa, no solo la mesa de madera, sino algún producto alimenticio, alguna cosa que estás usando en la ropa, también puede venir de los bosques. Por eso es muy, muy relevante. Y actualmente el tema que nos encontramos es que los bosques, pues las personas que viven en las comunidades, en México, por ejemplo, más o menos el 70% del territorio son bosques. Wow. Y esos son propiedad de ejidos y comunidades, es decir, gente que habitaba ahí históricamente, hace decenias, cientos de años. Esto es muy importante porque pueden ser culturas indígenas o personas que llegaron ahí y que el gobierno les dio las tierras. Es por temas históricos. Hace 50 décadas. Hace 50 décadas que llegaron. Pero el tema es que es muy importante porque precisamente esas personas, estas comunidades y ejidos, pues también son personas que viven en la pobreza. Entonces resulta que donde hay más bosques, donde hay más diversidad, donde hay más riqueza ambiental, también hay mucha pobreza. Eso es como en el tema social. En la parte ambiental también estamos perdiendo especies, animales, plantas, y eso es como una preocupación, porque finalmente, aunque no nos damos cuenta, es posible que las crisis del agua, las crisis del clima precisamente se empeoren por la pérdida de los bosques. Y bueno, bosques hay en una cantidad impresionante, desde los manglares que hay, están al lado de las costas, que son las que evitan los huracanes que peguen muy fuerte en las tierras, o los bosques que están en las montañas, que también cuando llueve mucho, si los deslaves son ocasionados precisamente porque no hay árboles que puedan retener toda esa cantidad de tierra que se viene, ¿no? Entonces, realmente son unos aliados muy importantes para todos, y el tema es que la gente los está abandonando, y si los abandona, temas como los incendios, las plagas, ocasionan que se degraden y desaparezcan. O también que la gente no los cuide y entonces prefieran talarlos, extraer leña de manera desmedida o algunos productos, y entonces se van perdiendo poco a poco. Estas son como muchas problemáticas que tienen los bosques, y la verdad es que nosotros vemos que el emprendimiento social puede ser una opción para tener más bosques, para rescatarlos. Oye, sí, no manches, o sea, te juro que va a sonar muy, muy barbero esto, pero te juro que sí me acaba de abrir un montón la mente, porque pues yo creo que todos cuando oímos primero, o sea, si no sabemos mucho el tema, cuando oímos el tema de la importancia de los bosques y el emprendimiento forestal, pues hablas, no sé, piensas en la deforestación, ¿no? Y piensas en el cambio climático y quizá en el tema del agua o de las especies de animales. Pero por ejemplo, qué fuerte todo esto que nos acaba de decir, que como esta dualidad de la parte social, al igual de fuerte que la parte medioambiental, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, hemos visto, creo todos, hemos sido cercanos a casos. Y yo, o sea, por ejemplo, me acuerdo hace un par de años que se echaron un manglar completito en una noche en Cancún, sí, o en por ahí, sí, ¿no? Perdón mi ignorancia, pero puta, fue durísimo, ¿no? Para construir un mall, ¿no? Sí. Construir un desarrollo. Entonces, ese tipo de cosas suceden, ese tipo de cosas están cercanas a nosotros, aunque pareciera que literal, ¿no? Cuando hablamos de los bosques, hablamos del oso yogi, o sea, están muy alrededor. Me acuerdo otra vez, otra experiencia cercana que tuve, de la cual me acabas de ayudar a conectar mucho con ella. En el 2008, mucha gente se acordará que hubo unas muy fuertes inundaciones en Tabasco y en Chiapas. No me acuerdo, hubo un huracán y unas inundaciones fuertísimas, y la gente que más sufrió las inundaciones, o que más sufrió en esta catástrofe, fue justamente gente que vivía a las faldas de unas montañas donde se deslavaron las montañas, y gente que perdió su casa. Yo me fui allá a construir casas en aquel momento. Punto número uno, gente que vivía en condiciones de pobreza de por sí, y dos, perdieron todo, ¿no? Y qué fuerte, porque ahora que me lo dices, claro, o sea, tiene que ver muchísimo con todo este tema forestal. Entonces, al final del día, pues los bosques están a todo nuestro alrededor. 70% del país están hechos de bosques y nos los estamos echando, y nos los estamos echando, los estamos tratando mal, y además eso está trayendo consecuencias enormes. Entonces, qué padre que pues desde el emprendimiento podamos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, o sea, entendiendo todo este tema, entendiendo la importancia que tiene, cuando hablamos del emprendimiento forestal, y eventualmente vamos a hablar de lo que tú haces, cabrón, porque es bien interesante. Pero antes de platicar de lo que tú haces, cuando hablamos de emprendimiento forestal, ¿a qué te refieres? O sea, porque al igual que cuando uno piensa en el bosque se va a lo más obvio, pues quizá cuando pensamos en emprendimiento forestal, pues mucha gente va a pensar en reforestación, ¿no? Digo, bien de reforestamos México, tal cual. Pero hay mucho más, o sea, esa es una de las muchas capas que tiene el emprendimiento forestal. Ayúdanos a entender como una imagen un poquito más general
Digo, Claro. tú llevas ya 5 años buscando emprendedores forestales en toda América Latina. Entonces, ayúdanos a, sin clavarnos mucho en los ejemplos, al final sí nos das unos casos de éxito, pero ayúdanos a entender un poquito más general la imagen del emprendimiento forestal. Claro, es que tradicionalmente al bosque lo tenemos idealizado como este concepto Disney donde ves a Bambi y todo bonito. Y digo, ya es parte de... Pero también es cierto que en el bosque hay muchos recursos. Está el suelo, están las hojas de los árboles, están los helechos, están los hongos, están otras plantas que crecen. Entonces es muy importante para nosotros que las personas hagan, ¿cómo se llama?, que las personas utilicen estos recursos precisamente para crear sus emprendimientos. Digo, no es como un caso específico, pero es como ejemplo general. Las comunidades que viven ahí finalmente obtienen alimento del bosque. Y entonces ellos tienen costumbres y aprovechan estos instrumentos, estos recursos para hacer sus alimentos. Y con eso, por ejemplo, en Oaxaca el año pasado hubo unos chavos que la gente colectaba como coquitos de una palma, ¿no? Y entonces esta palma, de una palmera pero es pequeña, la gente colectaba y hacía el aceite y lo juntaba, ¿no? Y entonces lo usaban como ungüento para diferentes cosas. Entonces estos jóvenes se dieron cuenta que podían utilizar este aceite precisamente para hacer un emprendimiento y poder generar más. Bueno, me refiero que en ese sentido hay muchas cosas en el bosque, muchos elementos que se pueden utilizar, están los helechos. Generalmente se llaman los no maderables, por ejemplo, tú comes piñón, estoy seguro que usas productos químicos de limpieza que tienen resinas que vienen del bosque, entonces muchas tinturas, los taninos con los que se curte la piel. Entonces la verdad es que es impresionante la cantidad de cuestiones que se pueden elaborar y hacer. Sin embargo, queremos salir de lo tradicional, es decir, no solo se trata de los productos no maderables, ni solamente de la madera y se hagan mesas, tablas, sillas y así, sino también las cuestiones tecnológicas. Entonces, por ejemplo, gente que está innovando acerca de cómo monitorear incendios, de cómo mejorar el diseño de los muebles que se hacen, eso es una parte. Y otra es la investigación de la tecnología. El año pasado hubo jóvenes que hicieron un plaguicida a partir de hojas de pino, ¿no? Y un herbicida a partir de lechos de un bosque, de una selva. Entonces, como que el tema aquí es, en el bosque, ¿cómo le puedes hacer para que haya más árboles, más recursos? Porque al final estos jóvenes, sí, lo utilizan, pero tienen que garantizar que haya más recursos forestales. Es decir, tienen que plantar más, tienen que reforestar o tienen que encontrar la manera de producirlos en viveros. Al final, la idea es que estos ecosistemas mantengan su biodiversidad y puedan crecer. La verdad es que ese es como el reto, lo que queremos en el futuro y un poco mucho lo que hemos aprendido es queremos que los emprendimientos ahora sean regenerativos y empiecen a generar más bosques. Ese es el siguiente paso. Ahí una de nuestras escuchas y gran queridas amigas, Laura Ortiz, seguramente habrá brincado cuando mencionaste este tema de lo regenerativo. Oye, entonces, a ver, todo lo que sea generar riqueza, procurando, desarrollando o regenerando los recursos de los bosques entra como emprendimiento forestal. O sea, estoy seguro que ahorita hay alguien que nos está escuchando que se le prendió el foco y dijo, no mames, yo soy un emprendedor forestal, ¿no? O sea, porque incluso mucha gente no se considera, así como mucha gente no se considera emprendedor social y lo es. Por ejemplo, una pregunta ahí, mencionabas antes una parte también de las comunidades, ¿no? ¿Qué tal esos proyectos que trabajan específicamente con comunidades que viven en zonas forestales, ya sea en los manglares, en las costas o en los bosques de coníferas o en los bosques de lluvia tropical, para que veas que sí fui a mi clase de biología con Nachito? Oye, con los proyectos que trabajan con esas comunidades que quizá no se enfocan específicamente a los recursos, sino más bien en las personas en sí, ¿esos también los podemos considerar como emprendimientos forestales? Sí, los podemos considerar, pero hemos aprendido mucho a través del emprendimiento y que no hay que olvidar precisamente el tema económico y el tema, ¿no? O sea, al final no se trata de filantropía, no se trata, por ejemplo, como lo decía hace rato, reforestación. Entonces reforestas mucho, pero ¿cómo se mantiene esa empresa, ¿no? ¿Cómo se mantiene el emprendimiento? Entonces sí puede haber muchas actividades emprendedoras que hace la gente, pero como tal, lo que genera un impacto, un beneficio económico, social y ambiental, sí requiere pues ciertos requisitos que hemos aprendido con ustedes, porque hay muchos jóvenes que tienen buenas ideas, pero con capacitaciones como las que les dieron ustedes este año, hacen que realmente esa idea pues tenga un modelo de negocio, que es lo más relevante, ¿no? Para hacer un emprendimiento total. No, por supuesto, digo, creo que eso ya lo tenemos claro acá, ¿no? O sea, tienes que tener un buen modelo que sea sostenible para poder ser un emprendimiento exitoso. Oye, JC, está bien interesante, güey. La neta es que es un tema, tú y yo lo hemos rebotado y lo hemos platicado, pero como que me gusta ahorita profundizar un poquito más en él,
porque me lleva a pensar en muchas cosas y en como todo el potencial que hay, ¿no? Porque pensamos mucho, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de las ciudades, con mucha razón, ¿no? Las ciudades son también muy importantes, pero hay pocos esfuerzos allá afuera que promueven el emprendimiento forestal. Yo creo que o hay proyectos muy enfocados a la persona, o sea, no nada más proyectos, convocatorias, recursos, comunidades de emprendimientos enfocados a las personas, o lo mismo enfocados al medio ambiente o a las ciudades, que son las tres como yo lo dividiría, ¿no? Y hay pocos, contados con los dedos de la mano, enfocados a emprendimiento forestal. Es más, podría decir que solamente hay una iniciativa enfocada en promover el emprendimiento forestal, y es justamente Joven Emprendedor Forestal. Platicamos de Joven Emprendedor Forestal, porque mucha gente seguramente ya le interesó, ya dijo, oye, a mí me interesa este tema, me gustan los bosques, ¿no? Yo vi Bambi de chiquito varias veces y siempre he querido hacer algo así. O sea, esa es la pregunta que mucha gente tiene cuando se acerca a Disruptivo y que tratamos siempre de resolver o de ayudarles a entender mejor. ¿Cómo apoyo? ¿Cómo participo? ¿Cómo me involucro? Y un camino es Joven Emprendedor Forestal. Vamos a llegar a eso, pero antes tengo una pregunta. ¿En qué momento y por qué demonios se involucra Reforestamos México con el emprendimiento? O sea, danos un muy breve contexto de qué es Reforestamos México, porque no todo el mundo lo tiene que conocer. No hay que asumir eso. Y de ahí respondo a la pregunta, ¿por qué hace 5 años se les ocurre empezar con esta locura, güey? Bueno, Reforestamos México es una asociación civil que cumple 16 años y nacimos a partir de los incendios del 98. Entonces la gente se organizó precisamente para plantar más árboles y recuperar las zonas que habían sido incendiadas. En el 2002, con esta iniciativa, con esta idea, nace Reforestamos México. Y en un inicio creíamos que plantando árboles era como ibas a recuperar los bosques. Sin embargo, años después nos dimos cuenta que hay gente viviendo en los bosques, entonces hay que trabajar con ellos. Años después nos dimos cuenta que esa gente debe de comer, entonces tuvimos que empezar a meter el tema de rentabilidad. Así lo hablábamos como en ese tiempo. Y bueno, y más después Reforestamos México empezó a trabajar el tema de la iniciativa con la política pública, porque también es importante, ¿no? Pero la idea es que hace 5 años nos dábamos cuenta que se requiere un nuevo talento, es decir, jóvenes que también tengan una visión de sustentabilidad. Te decía, yo estudié la carrera de ingeniero forestal y hay muchos jóvenes que están estudiando actualmente esa carrera, que son de zonas rurales, porque ahí es donde se encuentran las escuelas, donde se encuentran los bosques. Y la idea es que aunque ellos saben mucho de cuestiones ambientales, no sabían de cuestiones de emprendimiento, no, como yo tampoco sabía y como fui aprendiendo. Entonces nos dábamos cuenta que estos jóvenes, su expectativa era como trabajar para el gobierno o trabajar en un despacho, y eso era todo. Entonces imagínate un joven con tanta pasión, con tantas ganas, 5 años estudiando, de repente termina trabajando para el gobierno. Digo que está bien, simplemente ya lo vemos, ya no es suficiente el trabajo que se ofrece, y entonces hay que buscar otras opciones. Pero más allá de eso, son jóvenes de zonas rurales que entienden la problemática, y por eso es muy importante para ellos como quieren resolverla, y entonces a través del emprendimiento. Y ahí fue cuando decidimos, cuando escuchamos conferencias también como la tuya, donde vimos la gente, todo esto, dijimos, es que eso es lo que hace falta, ¿no? Y es lo que estamos promoviendo con los jóvenes, el emprendimiento social. Reforestamos México ahora tiene varias iniciativas, está trabajando no solo en la parte de formar a los emprendedores, sino también de buscar la inversión, de las incubadoras, aceleradoras. Acabamos de ser parte de ANDE. O sea, estamos trabajando como en todo el sistema de emprendimiento, porque no queremos que sea solo para los jóvenes, sino también para las empresas forestales que ya existen, para otros que están interesados, para la gente de ciudades que quiere invertir en los bosques. O sea, es como todo amplio. Fíjate que me parece súper interesante este approach. Y ahorita te voy a pedir que nos expliques bien cómo funciona Joven Emprendedor Forestal, ¿no? O sea, llevan 5 años haciéndolo y creo que han tenido un impacto bien padre. Pero antes de eso, fíjate que me parece bien interesante este acercamiento que están teniendo ustedes como fundación. Y por supuesto, yo desde el lado del promotor y el más enamorado del tema de emprendimiento social, o sea, me encantaría que más organizaciones lo hicieran, ¿no? O sea, porque, a ver, pues ya sabemos que nosotros como fundación tenemos que traer a las grandes empresas que donen, que se involucren, que participen, que hagan voluntariado, que hagan mejores prácticas, ¿no? Tenemos que trabajar en temas de política pública, tenemos que hacer que el gobierno se involucre, que actúe. Habrá quizá algunos ejes más, algo de conciencia, medios, etcétera, la academia seguramente también. Claro. Y un eje más tiene que ser el emprendimiento, ¿no? Un eje más tiene que ser que las mismas personas que viven en estas comunidades, que ya están estudiando, que están trabajando, y también otras de fuera, se involucren como emprendedores para crear nuevas soluciones. Me encantó eso que dijiste, o sea,
tenemos que traer a la nueva guardia, tenemos que traer a gente nueva, gente fresca, porque nos queda claro que lo que está pasando ahorita no es suficiente. Y yo creo, güey, que le acabas de dar, o sea, como que acabas de describir lo que sucede, me parece, en la gran mayoría de los sectores sociales que existen, ¿no? O sea, ojo, no quiero decir que los que están haciendo ahorita cosas no lo estén haciendo bien, pero no es suficiente, faltan más soluciones de salud, faltan más soluciones de educación, faltan más soluciones medioambientales, faltan más, etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, qué padre que hayan ustedes entendido, porque además, la neta, es que Reforestamos no es cualquier fundación del vecino, o sea, es una organización importante con aliados súper relevantes. Qué padre que hayan tenido este approach de no nada más está bien. Justamente hablando con Laura Ortiz hoy, hablábamos de la importancia de no nada más mejorar lo que ya existe, sino de proponer cosas nuevas que eventualmente van a reemplazar las que ya existen. Entonces, como que celebro mucho, qué mamona palabra, pero celebro mucho que estén haciendo esto porque me parece una iniciativa bien cool. Ahora, y tiene un doble eje que seguramente tú también ya lo tienes bien pensado. Estoy hablando mucho, normalmente no hablo tanto en las entrevistas, pero como me apasiona mucho esto, estoy robándote el micrófono un ratito. Tiene un doble eje muy interesante, porque por un lado, pues sí, estás promoviendo que hayan nuevas soluciones para los bosques, ¿no? Y para las comunidades que viven en los bosques. Pero además también estás incentivando que los mismos jóvenes de esas comunidades emprendan y se desarrollen y se queden ahí. Asumo, no sé si estoy en lo correcto, que al igual que en el campo, en el bosque los jóvenes se están yendo, ¿no? Se están viniendo a las ciudades, o sea, por ejemplo, eso lo hemos visto, por ejemplo, en Social Lab, en Colombia, tuvimos una convocatoria enfocada a cómo hacer que los jóvenes se queden, ¿no? En el campo. Entonces, porque pues sí, ya las generaciones nuevas se están yendo porque no hay tantas oportunidades. Entonces tiene como este doble eje que me parece muy interesante. ¿Cómo ves esta parte? O sea, ¿cómo ves este tema de lo que están haciendo ustedes, promover el emprendimiento desde las mismas comunidades? Y quizá no todos los jóvenes vienen de esas comunidades, pero están ahí, están trabajando ahí. Claro. ¿Ha fomentado que los jóvenes se interesen más, que se quieran quedar ahí en los bosques trabajando? Mira, el 80% de los jóvenes que estudian una carrera forestal son de zonas rurales. Entonces, esto es muy relevante porque ya viven ahí en las comunidades. Y sí hay algunos jóvenes que son de ciudades, pero bueno, también les interesa el tema del bosque. Nosotros al final creemos que lo importante es que la gente decida libremente dónde quiere estar y que no sea por necesidad. Es decir, que no migre a la ciudad porque no hay trabajo, porque hay muchos problemas sociales, sino que diga, ok, quiero vivir en la ciudad o quiero vivir en el bosque, pero porque es una decisión realmente con conciencia. Eso es como muy importante para nosotros porque tampoco queremos que la gente idealice el bosque como un lugar donde no hay problemas, porque sí los hay que trabajar por ellos, y nosotros promovemos mucho que el bosque se aproveche y se busque, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es que luego la gente de las ciudades piensa que trabajar con comunidades es bonito. O sea, sí es bonito, pero no queremos que te vayas con la parte romántica, sino con la parte práctica que resuelva los problemas, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros porque, digo, Reforestamos México tiene 16 años y gracias por decir que ya somos alguien importante, pero nos ha costado 16 años. Y esto que también en un poco un sentido en ese tema, no queremos ser vistos tanto como una fundación, porque tuvimos que cambiar esa manera de que nos vieran. Como que al inicio sí dábamos dinero y decíamos, oigan, aquí está la lógica del proyecto de Te Doy, ¿no? En cambio ahora trabajamos con ellos, nos visualizamos en los proyectos, los impulsamos y somos más una asociación que incluso opera el proyecto junto con ellos. Te diría que ahora tenemos más éxito que el que teníamos al inicio, porque al inicio precisamente tú dabas el dinero y quién sabe qué pasaba, y en cambio ahora al acompañar los proyectos y a que la gente ponga de su parte hace una gran diferencia. Eso es como lo muy relevante para nosotros. Y sí, mira, o sea, la verdad es que los ingenieros forestales, digo, ya sé que lo voy a decir yo porque te digo, estudié eso y me encanta, pero tienen una cierta pasión por el bosque y están buscando la manera de sí quedarse, ¿no? El tema es que no había el pretexto, es decir, si te decía no encuentran trabajo, pues se van a donde haya, pero el emprendimiento es una opción y entonces varios chavos están viéndolo como una manera precisamente de quedarse en sus localidades porque es lo que quieren, es lo que buscan, quieren trabajar con su gente, quieren resolver los problemas que tienen. Entonces, aunque llevamos 5 años, sí tenemos historia. A mí lo que más me encanta es que los jóvenes se están volviendo como héroes en sus comunidades porque la gente está viendo que sí se pueden atender los problemas que viven por ellos mismos. Eso está padrísimo. O sea, esto que dices que el empoderamiento de estos mismos jóvenes, mira, la verdad es que no sé, güey, como cuál es el campo de trabajo, ¿no? De un emprendedor, de un ingeniero forestal.
pero sin duda asumo que no hay tanta oportunidad, o son limitadas, o no están bien pagadas, ¿no? Entonces acaba uno luego trabajando en cualquier cosa, ¿no? O algo, por ejemplo, pues puedes acabar trabajando en una fundación, en la Condesa. No es cierto, ¿cómo crees? Tú sí estás, quizás no como ingeniero forestal, pero sí como ingeniero forestal apoyando a otros ingenieros forestales. Te estoy molestando. Pero justo eso, o sea, como que qué padre que ustedes están ayudando a que se construyan nuevas oportunidades, a que incluso se redefina esta profesión. Mira, no por robarte a ti el micrófono, pero para que nos enfoquemos más bien en los resultados, vamos a explicar esto muy concreto. Ustedes lanzan cada año una convocatoria, ¿no? En la que pueden aplicar ingenieros forestales o proyectos, personas que estén con proyectos forestales en general. A los ganadores, o sea, los mejores proyectos, las mejores ideas, ustedes les dan acompañamiento, ¿no? Vienen a un bootcamp a la Ciudad de México durante varios días y luego les ayudan a seguir impulsando sus proyectos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, porque si te pregunto qué es joven emprendedor forestal, te vas a tardar media hora porque te amas el proyecto, güey. Entonces, más allá de explicarnos qué es, ¿no? Cuéntanos cuál ha sido el resultado, cuál ha sido el impacto. O sea, de tus 5 años que has lanzado esta convocatoria, yo he tenido la oportunidad de ir a 2 de las finales, a ver a los chicos pichar. Y la verdad, algunas historias son de verdad padrísimas, algunas ideas son buenasas. ¿Cuál ha sido ese resultado que has encontrado tú de liderar y de llevar a cabo esta convocatoria? Mira, uno es, la gente sabe hoy que existen los ingenieros forestales y eso es muy importante y relevante para las personas, para los chavos que siempre te preguntan, ¿y eso con qué se come, no? Luego, hemos encontrado 100 universidades con carrera de ingeniería forestal en toda Latinoamérica, sin contar las 50 que hay en Brasil. Pero es muy relevante esto porque los jóvenes empiezan a ver que hay más opciones. Los maestros y los docentes empiezan a darse a conocer. Eso es como hablando en términos como de cualitativos que a lo mejor no son tan indicadores como para la gente, pero para ellos son importantes, ¿no? Y ya en el tema de los jóvenes, hemos trabajado más o menos con 4.500 jóvenes en estos 5 años, dándoles talleres de emprendimiento, 100 y tantos docentes. Ahí son menos porque todavía les cuesta un poco el tema de emprendimiento, pero hemos recibido en total por los 13 años más de 350 propuestas. Le estamos dando acompañamiento ya concreto más o menos a 6, entre 6 y 8, dependiendo a veces cómo estén los jóvenes, motivándose. Y el próximo año precisamente vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos avanzado y los logros y dónde están las empresas, ¿no? A los emprendedores hemos ayudado dependiendo el nivel en que están, a los que necesitan incrementar ventas, a los que necesitan mejorar el producto, a los que necesitan mejorar la estrategia de comercialización, a los que necesitan hacer el prototipado. Lo que para mí una de las cuestiones más importantes ha sido como el tema de que la gente voltee a ver a los jóvenes de zonas rurales y los escuche sus ideas, sus propuestas y las apoye. Es decir, cuando ves a un empresario en el evento al final que les dice a los jóvenes, oye, yo puse por tu idea, cómo puedo invertir, eso para mí es como de los más exitosos porque estamos acostumbrados, y pues también está bien, pero como que nos ha abordado otra idea, a la gente de las ciudades que propone y que te dice qué onda, pero esos son jóvenes que viven la problemática rural. Son jóvenes que incluso nunca habían viajado a la Ciudad de México, que no se habían subido a un avión nunca, digo que tienen 18, 19 años y que no lo veían como posible. Y creo que eso es el cambio más importante, que estamos transformando la mentalidad de los jóvenes en el sentido de que ven que otra forma de vida es posible, pero una forma de vida sí con tecnología moderna, pero en armonía con los bosques. Y eso es como muy relevante. Y para las empresas, bueno, la verdad es que las empresas forestales que participan como jueces, como evaluadores, de repente dicen, ok, eso está generando un nuevo talento y realmente eso es lo que se necesita. Y entonces por eso nos apoyan. Y ahora, bueno, hasta 5 años, los jóvenes nos escriben, nos proponen proyectos nuevos, nos proponen cosas, están muy emocionados, hablan del emprendimiento, se empieza a buscar la manera de incorporarla en las carreras, en los programas de estudio, se empiezan a ver la posibilidad de armar incubadoras en las universidades, pero en temas forestales. Entonces, como que hay mucho, la verdad es que sí, todo esto detonó ya en los últimos 2 años, porque los primeros 3 años fue de mucho picar piedra, ¿vale? Está cañón, o sea, la neta es que suena fácil, pero bueno, estos 5 años supongo que han sido una cuesta para arriba enorme, pero hoy viendo para atrás creo que te deberías de sentir muy orgulloso y la verdad te felicito a ti y a todo el equipo porque sé que es un equipo que trabaja muy duro para esto, porque, o sea, creo que de verdad en todas las convocatorias que hemos visto y todo, o sea,
pocas han logrado crear esa red tan interesante para un tema en específico. Y más que son independientes, ¿no? O sea, no hay un gran sponsor atrás, que un fondo de Estados Unidos. O sea, me encanta la verdad que viene del sudor y las lágrimas, asumo, de ustedes, güey. Sí. Y eso está padrísimo. Y los felicito, pero este podcast no es para felicitarlos y para echarles porras. Eso ya lo hacemos fuera, pero bueno, pues ya entendimos entonces, y la verdad es que te digo, a mí me encanta y espero que siga habiendo muchos más años esto, la convocatoria y en sí toda la plataforma que es Joven Emprendedor Forestal. Y para ir cerrando, más bien ya la recta final del programa, te quisiera preguntar que nos cuentes algunos casos de éxito, algunos de los proyectos. Yo sé que no puedes tener hijos favoritos, pero algunos de los casos de... Conste, todos tus emprendedores forestales que oigan este podcast. Todos son mis favoritos. Ay. No, pero cuéntanos algunos de los casos más relevantes o más quizá como más simbólicos, más representativos que hayan tenido ustedes a lo largo de estos años en Joven Emprendedor Forestal. Lo padre es que no nada más son de México, ¿no? Vienen de un montón de países en América Latina. Entonces, cuéntanos para que con esto nos acabe de quedar claro qué es el emprendimiento forestal y el potencial que tiene para generar impacto, pero también para generar negocio. Claro. Mira, muchos favoritos, la verdad, cada año son historias increíbles. Pero para empezar, el año pasado ganaron los jóvenes de Perú, utilizan una semilla de un árbol que se llama tara para hacer aglomerado para diferentes alimentos. Entonces, en vez de que lo pegues con productos químicos, como el caso de las mermeladas o cosas que necesitan consistencia, puedes utilizar un producto como es la semilla de la tara, que es como aglomerante. Entonces, estos chavos lo que hicieron fue ir en un viaje de estudios, fueron a una comunidad. Entonces vieron que la comunidad quería hacer algo con unos terrenos, no sabían si poner peces o usarlo para ganadería. Entonces le dijeron a estos jóvenes, ¿por qué no plantan árboles y por qué no plantan tara? La comunidad decidió hacerles caso, plantaron árboles, y entonces esta comunidad que el año anterior a esto habían tenido problemas de deslave precisamente por haber quitado sus árboles. Entonces empezaron a plantar árboles, van a utilizar la semilla para producir este aglomerante, para alimentos, y entonces están encontrando la comercialización de los productos. Entonces estos jóvenes es como la historia donde ves la parte ambiental, social y económica, ¿no? Tenemos a los jóvenes de Chiapas, que el año pasado hicieron como un plaguicida a partir de unos helechos, y entonces le dijeron a una empresa les dijo, les dijo 100,000 pesos. Quiero comprarle 100,000 pesos de producto cuando vio su presentación, así de la nada. Y entonces los jóvenes como no se lo podían creer. Y entonces dices, ok, es una historia como muy interesante. Otros proyectos donde hemos tenido, más que nada, es la presencia de las mujeres, ¿no? Ver proyectos completos de mujeres es ahí como muy interesante, porque en el sector forestal, más o menos en las carreras forestales, el 20% de los que estudian son mujeres. Entonces tú llegas a dar pláticas y a veces hay una mujer o ninguna en el grupo, y ver que las mujeres están emprendiendo, más o menos el 50% de los grupos que llegan a nuestra final son mujeres. Entonces está increíble. Luego también están las jóvenes de Paraguay que se atrevieron a emprender en temas de urbanos. Entonces a la gente como que le rompieron el esquema, como dijeron, ¿cómo haber emprendedores forestales en lo urbano? Luego tenemos a los jóvenes de Carbolas ¿cómo se llama? En Veracruz, que también empezaron a innovar y se empezaron a juntar, y sus maestros no creían en ellos, no los querían apoyar, nadie quería hacer caso, y cuando vieron esto se hizo como toda una revolución. Luego están los chavos del norte, de Tunopsa, que empezaron a hacer como dulces con cactáceas, nopal, sábila, y entonces la gente, te digo, se volvieron héroes estatales porque los llevaban a las conferencias, a los radio, empezaron a motivar a más jóvenes a emprender. Entonces ahora sus escuelas nos están pidiendo como capacitación para todos los maestros. Tenemos también el caso de los jóvenes que están en Chapingo, que empezaron a hacer como macetas con acículas de pino, con hojas, pero el caso es que empezaron a meter tanto el emprendimiento que ahora queremos tener una incubadora forestal en Chapingo. Entonces, o sea, como que hay diferentes niveles de impacto, de esquema, de apropiación. Hay jóvenes que pensaban que su carrera no valía para nada, que realmente decían, ¿para qué estamos estudiando? Y después de Joven Emprendedor Forestal se dieron cuenta que tienen mucho que lograr. Y bueno, a mí lo que más me llama la atención son los jóvenes que también vienen de zonas indígenas, ¿no? Entonces, que se atreven a emprender y como en el caso de Oaxaca o como en el caso de Chihuahua, que son jóvenes que nos ha costado mucho trabajo llegar a ellos, pero que una vez que se dan cuenta de eso empiezan a emprender. Y lo más... como interesante es que, aunque solo 8 equipos llegan a la final,
nos llegan historias de más jóvenes que están emprendiendo. O sea, es decir, los que llegan a ser... Ajá, exacto, los que quedan en semifinalistas o que no llegan a ganar, siguen trabajando su idea y le siguen haciendo, le siguen echando ganas. Y eso es como muy importante. Y eso hablando de los jóvenes, pero los docentes y los maestros también están capacitándose en temas de emprendimiento. Algunos piden hasta vacaciones para poder asistir a nuestras capacitaciones. Entonces, lo que queremos es eso, transformar la educación forestal, y eso es como muchas historias. O luego incluso, como te diré, de los mismos patrocinadores, como que al inicio yo me acuerdo mucho cuando pasamos a Joven Emprendedor Forestal de México a Latinoamérica. Eso fue en el tercer año, que decían, no, esto, pues a ver si funciona, ¿no? Y ahora saber que están con todo, apoyando, dispuestos a decir, sí, sigamos buscando, y ojalá nos dieran también más recursos. Pero sí, porque yo creo que al final lo que más me impresiona es que es un proyecto de Latinoamérica, de México, para el mundo, porque hemos tenido la oportunidad de asistir a foros a nivel internacional y también tienen esa misma necesidad. Los jóvenes forestales en Europa, en Asia, en África también necesitan emprender y no tienen idea de cómo, y entonces los empiezan a buscar. Y este año incluso vamos a dar un taller a jóvenes que vienen de diferentes partes del mundo en temas de emprendimiento forestal, ¿no? Entonces es como la aventura. Está padrísimo, JC. La verdad es que, de nuevo, o sea, es una iniciativa padre. Y como que escuchar estos casos, estos ejemplos, así como rápido, pues como echa a volar la imaginación de todo lo que se puede hacer, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver unos que hacen joyería increíble a partir de recursos forestales. Este año ganaron unos chicos de Chile que tienen unos drones y un sistema que ayuda a evitar los incendios forestales, por ejemplo, ahora que ha habido, tipo en California, ¿no? Que hay una crisis fuertísima de eso. En fin, o sea, la verdad es que hay muchísimas opciones, y creo que sin duda mucha gente, bueno, no sé si mucha gente, pero espero que algunas personas, después de haber escuchado esta entrevista y esta plática, se van a interesar más y van a ver cómo hay un potencial camino interesante para desarrollarse como emprendedores en el tema forestal, ¿no? Como emprendedores forestales, y que es una gran forma de ser emprendedores sociales también, ¿no? O sea, trabajando con un recurso que es clave para nosotros, que es todo lo que está alrededor de los bosques. Oye, JC, justamente para esta gente que se quiere interesar más, que se quiere echar un clavado, que quiere empezarse como ahí a coquetear con el emprendimiento forestal, ¿dónde podemos saber más de Joven Emprendedor Forestal? ¿Dónde podemos conocer más del tema? Seguramente tienes varios recursos, no nada más lo que hacen ustedes, sino seguramente hay algunas cosas ya, no de emprendimiento forestal en específico, porque como ya lo dijimos, son ustedes los únicos que están en esto, pero son los pioneros. Pero en general el tema forestal, como que, ¿qué nos recomiendas si queremos aprender un poquito más de este tema? Bueno, mira, primero se puede meter a la página de Reforestamos México, ¿no? www.reforestamosmexico.org. Pero en el caso de México está la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde puedes obtener como muchísima información. Está la página de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde tiene mucho acerca de la situación de los bosques, la problemática que se tiene. Y bueno, y en cada país existen como los ministerios de medio ambiente, donde se pueden, ¿cómo se llama? Orientar. Pero ya hablando en la página de Emprendedor Forestal, en el Facebook de Emprendedor Forestal, es realmente ahí donde estamos subiendo todas las noticias de emprendimiento forestal. Un poco lo que tú decías, o sea, no hay tanto donde sacar información de los bosques o relevante o que pueda ser muy útil. Entonces, en el Facebook de Emprendedor Forestal estamos recopilando constantemente esa información que puede ser muy útil y que puedes tener un vistazo, y que no nada más te dice como los árboles son bonitos, sino que también te dice las problemáticas, las soluciones, los emprendimientos que están creando. Y eso es como lo que hemos hecho. Y por cierto, tengo un canal en YouTube donde subo videos de lo que hago como ingeniero forestal en diferentes partes del mundo. Entonces también, si quieres saber como historias, proyectos, lugares, bueno, ahí subo. Y luego hay jóvenes que me escriben y me dicen, oye, gracias a ti, a tus videos, elegí la carrera de ingeniero forestal. Qué gran responsabilidad. Espero que lo disfruten mucho, pero es ahí donde también puedes encontrar como experiencia e información. Está como mi nombre así, José Carlos Martínez. Oye, güey, pero tienes 270 suscritos en YouTube, o sea, está chingón, la neta. Sí, porque son cuestiones como ambientales y la gente... Y ¿sabes qué? Lo que nos hemos encontrado es que la gente de las zonas rurales o que está interesada en esos temas difícilmente usa YouTube. O sea, ya tener ese número para mí es como... O sea, no es como un tema tan... Como en las ciudades que de repente se ponen de moda, ¿no? Los youtubers, y que la gente les interesa, pero sus consumidores son gente de la ciudad. Aquí son gente de zonas rurales, ¿no? No, pero está buenísimo.
José Carlos, está genial, la verdad te agradezco mucho, me divertí mucho, me reí en la entrevista, no siempre uno se la pasa tan bien, y me dan más ganas de seguir aprendiendo sobre el emprendimiento forestal y sobre todo ayudarles a seguirlo impulsando. Siempre les preguntamos al final de la entrevista, esto ya lo has de saber porque sé que has escuchado alguna vez el podcast, que nos recomienden algún libro o algún... Diego, ya nos dices muchas recomendaciones en general, pero quisiera que nos recomiendes algo que a ti te haya servido personalmente, o sea, no en general sobre... O sea, ya no existe mucho recursos sobre el tema forestal, pero algo que a ti, güey, te haya servido en este camino, pues que eres un intraemprendedor, o sea, al final del día eres un gran intraemprendedor que dentro del Reforestado México lanzó, lideró, bueno, lidera e impulsa una iniciativa padrísima, que en este camino tuyo de emprendedor forestal, ¿qué libro o qué recurso te ha servido cañón que hoy le pudieras recomendar a la comunidad que nos sigue? Que también están en su camino de emprendimiento. Ok, hay un libro para cada etapa de la vida, depende de dónde te encuentres. Pero uno que me encanta mucho es el de Supercerebro, de Deepak Chopra, precisamente porque con cuestiones científicas y o sea, te explica precisamente cómo funciona tu cerebro y cómo puedes resolver algunos temas que te vas encontrando, ¿no? La depresión, la soledad, sí, pero también cómo resolver situaciones difíciles, cómo enfrentar crisis. Y eso es como muy importante para mí porque generalmente como que somos muy radicales y entonces decidimos ser o muy conservacionistas o muy orientados al manejo o muy al negocio o muy sociales, y hay que encontrar estos puntos medios que te dicen no, todo es posible. Y este libro a mí me ha enseñado precisamente cómo encontrar un equilibrio entre lo real y lo espiritual, y entonces así atender como necesidades. Uno como emprendedor, intraemprendedor, lo que puedes hacer, de repente tienes estas crisis, te dices por dónde, y encontrar que tu cerebro puede ser es una herramienta que te puede ayudar a resolver los problemas y a llegar más lejos, es como lo que he aprendido. Me encanta, la recomendación es Supercerebro de Deepak Chopra, que te voy a decir una cosa, me agrada mucho y valoro mucho cuando nos recomiendan libros que no son como básicos de emprendimiento, ¿sabes? O sea, hay que leer Lean Startup y hay que ver esos libros, pero yo también luego digo, puta, llevo 4 libros seguidos que hablan de negocio, cabrón, y que hablan de los equipos y que necesito cambiar un poco, y la verdad es que este tipo de recomendaciones a veces a mí me sirven muchísimo porque pues nos ayudan a entendernos y conocernos mejor a nosotros mismos, y como mejores personas y mejores seres humanos definitivamente vamos a ser mejores emprendedores y emprendedoras, ¿no? Así que te agradezco muchísimo la recomendación. JC, pues muchas gracias por haber estado por acá, de verdad que lo disfruté mucho. Espero que la gente que nos escuche sobre todo haya aprendido mucho y que también le haya gustado. Y bueno, y ya saben, ya nos dijo José Carlos ahí todos los lugares donde los pueden encontrar, donde pueden saber más sobre Joven Emprendedor Forestal, y por supuesto también de Reforestamos México, que hacen un trabajo muy, muy chingón. Ya saben que nosotros también nos pueden encontrar en @DisruptivoTV. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y por supuesto que pueden entrar a disruptivo.tv, y así como encontrar muchas otras entrevistas. ¿Sabían que ya estamos en Spotify? Creo que eso no se los había platicado por acá. Seguramente mucha gente que nos escucha a través de iTunes o del app de podcast, o algún otro app, ¿no? Hay muchas, hay varias, estamos en casi todas. Sin embargo, a veces es más cómodo Spotify, porque es el app que tenemos siempre, ¿no? Y que ya desde la cual escuchamos música. Y pues no sé si ya les había contado o no, pero desde hace varios meses estamos en Spotify. Así que pues no es que les quiera decir que cambien su app favorita de podcast, pero bueno, ahí ya tienen una opción más para escucharnos y también para compartir Disruptivo, porque muchas veces la gente no nos escucha porque no tiene un app desde el cual escucharnos, y les da flojera bajar todo un app solamente para... ¿Qué tal? Todo un app solamente para escuchar Disruptivo. Pero bueno, ya saben, a la gente que les diga que quiere escuchar Disruptivo desde Spotify, recomiéndenle que lo haga. Síganos en Spotify, denos like, no sé cómo funciona bien, todavía lo estamos aprendiendo, pero bueno, síganos por ahí, ya estamos una forma más de escuchar increíbles historias y proyectos como Joven Emprendedor Forestal. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado esta semana. Ya saben, estamos todas las semanas, todos los martes aquí en Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro, les agradezco mucho a ustedes, le agradezco mucho al equipo de producción, al equipo de redes sociales que hace que esto llegue a ustedes, y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego!